Tienes talento, la gente te lo dice, tus amigos, tu familia, a veces hasta desconocidos, pero no vives de tu arte, o vives a medias, con miedo, agarrando trabajos que odias para pagar la deuda que tienes o la renta, mientras lo que de verdad amas se queda en un cajón. Y te voy a decir algo, que quizá te incomode y te alivia a la vez. No es porque no seas bueno. Conozco artistas con menos talento que tú que sí viven de esto. Y conozco gente brutalmente talentosa que se rindió. La diferencia no fue el talento, fue otra cosa. Una cosa que casi nadie te explica. Un bucle en el que caen casi todos los artistas sin darse cuenta. Y del que es imposible salir si no sabes cómo. Yo soy Pierre, tengo 25 años y esto no te lo cuento desde afuera. Yo quería estudiar cine, pero no me alcanzaba, era carísimo. Y así estudié comunicación audiovisual y entré con beca. Aprendí grabando cortos malísimos hasta que uno, frente a ti, terminó seleccionado en festivales dentro y fuera del país. Sigo en la pelea por vivir de esto, igual que tú. Y te voy a ser brutalmente honesto. Esta misma semana me quedé sin trabajo. De un día para otro. Hoy estoy apostando mis ahorros, todo, a vivir de esto y ayudar a que otros artistas también lo logren. Así que esto no es teoría para mí, es mi vida ahora mismo. Y en Arte Inquieto me senté con más de 10 artistas que ya lo lograron. Músicos, actores, muralistas, y les pregunté lo que nadie se atreve a preguntar. ¿Cuánto ganan? ¿Qué les costó? ¿Y por qué siguen? En este video te voy a mostrar por qué no avanzas, los 3 errores que te mantienen pobre aunque tengas talento y el método que usan los que sí viven de su arte. Sin humo, empezamos. Empecemos por la raíz, porque si no entiendes esto, nada de lo demás funciona. Durante siglos nos vendieron una idea, que el artista puro no piensa en dinero, que si de verdad amas tu arte, la plata es algo sucio y que cobrar te vende. Ese es el mito del artista que sufre, el genio pobre y bohemio. Suena bonito en las películas, pero en la vida real ese mito ha dejado a generaciones enteras de artistas talentosos quebrados. Y ahora, escúchame bien, porque aquí es donde todo el mundo se confunde. No te estoy diciendo que el arte sea un negocio, ni que solo valga si te da plata. Yo creo todo lo contrario. El arte es social, es de la gente, no es de las élites ni de los que tienen con qué pagarlo. Pero justamente por eso, el artista tiene que poder sostenerse. Porque si el artista se quiebra y desaparece, quien pierde es la gente que necesitaba ese arte. Cobrar no traiciona tu arte. Es, de hecho, lo que te permite seguir haciéndolo y seguir dándolo. Con eso claro, aquí está el problema de fondo. Todo el mundo pregunta, ¿cómo mejoro mi arte? Casi nadie pregunta lo que de verdad importa. ¿Por qué los artistas que ya son buenos siguen sin poder vivir de esto? Porque ahí está la respuesta. Y no tiene que ver con tu técnica, tiene que ver con algo que pasa en tu cabeza cada vez que intentas cobrar, publicar o mostrarte. Antes de darte los errores, déjame demostrarte que esto sí se puede, porque el mito también te dice que es imposible. Nuestra primera entrevista en Arte Inquieto fue con un actor, Arturo Cabellos. Lleva más de 20 años viviendo del teatro. 21 años, en un país donde te juran desde el primer día que del teatro no se come. Cuando hacían los censos nacionales y te tocaban la puerta y decían, ¿a qué se dedica? Yo soy actor. No, ya, serio, señor, pero, o sea, ¿en qué trabaja? ¿Cuál era el objetivo común ahí? Justamente eso, que nos tomaran en serio. 21 años peleando para que el mundo entienda que el arte sí es un trabajo de verdad. Y lo logró. Vive de eso. Y no lo logró por ser el más talentoso del planeta. Lo logró porque con los años dejó de cometer los 3 errores que te voy a mostrar ahora. Los mismos que probablemente estás cometiendo tú. Cuando te sientas con artistas que de verdad viven de esto, descubres que el talento casi nunca es el problema. El problema es un bucle emocional. Funciona así. Primero, creas algo. Una canción, un cuadro, un guión. Después aparece una emoción incómoda, miedo, a cobrar, a que te digan caro, a publicar y que te juzgan, a no ser suficiente. Y como tu cabeza no quiere sentir eso, busca una salida rápida. Regalas el trabajo por exposición, no lo publicas porque todavía no está listo, aceptas menos de lo que vale o lo dejas para después. ¿Y qué pasa? Sientes alivio,
ya no te expusiste, ya no te arriesgaste. Esa es la trampa. Tu cerebro aprende que esconderte o regalar tu arte duele menos y la próxima vez lo hace más rápido, otra vez y otra, hasta que llevas años haciendo lo mismo, siendo talentoso e invisible. Y esto no es autoayuda de sobremesa, es lo que dice la ciencia. Los psicólogos Fuxia Sirois y Tim Pychyl demostraron algo que lo cambia todo. Posponer y evitar no es un problema de tiempo ni de pereza, es un problema de regulación emocional. Evitas la tarea para escapar de una emoción, y entre las emociones que ellos mismos listan aparece textual la duda sobre uno mismo. Y no es cosa de 4 flojos. 1 de cada 5 adultos es procrastinador crónico, 4 veces más que hace medio siglo. ¿Y esa duda de dónde sale? Tiene nombre desde 1978. Las psicólogas Pauline Clance y Suzanne Imes lo llamaron el fenómeno del impostor. Esa sensación de ser un fraude, de que en cualquier momento te van a descubrir, por más logros que tengas y que no estás solo. Se calcula que cerca del 70% de las personas lo vive al menos una vez en la vida. Cuanto más creas, más fuerte grita. Y ojo, no se calla con más talento, se calla con pruebas. Cada vez que publicas, cobras o te muestras, y no te pasa nada. Por eso, vivir de tu arte no es un problema de talento, es un problema emocional y de negocio. Y la buena noticia es enorme. Si el bucle se aprende, también se desaprende. Pero primero, los 3 errores que te meten en él. Porque si los sigues cometiendo, ningún método funciona. Error 1. Esperas el permiso. El primer error es esperar. Esperar a sentirte listo, a tener el título, a que alguien importante te descubra, te valide o te dé permiso. Y la verdad incómoda es esta. El mundo no tiene una oficina que reparte el carnet de artista. Nadie va a tocar a tu puerta ese momento en el que por fin te sientas listo, porque no llega nunca, o porque tu cabeza siempre encuentra una razón para esperar un poco más. Te lo digo desde mi propia historia. Yo quería estudiar cine, pero no me alcanzaba el dinero, era carísimo. Estudié comunicación audiovisual y entré con beca, porque sin beca no podía pagar la universidad. No tenía la plata, no tenía el título de cineasta, no tenía el equipo. ¿Y sabes qué hice? Empecé igual. Me compré una cámara con lo que ahorré en un work and travel y me puse a grabar. Cortos que, de verdad, malísimos y que si los veo hoy me da vergüenza. Pero cada uno me entrenaba. Nunca esperé el permiso ni el dinero, ni las condiciones perfectas. Y si crees que exagero, hay un caso famoso que lo lleva al extremo. El cineasta Robert Rodríguez lo cuenta en su libro Rebel Without a Crew, que justo estoy leyendo ahora. Rodríguez hizo su primera película El Mariachi, con $7,000. Juntó parte de esa plata metiéndose de conejillo de indias en un ensayo clínico de medicamentos. La grabó él solo, sin equipo, y terminó siendo un éxito. No esperó el presupuesto de Hollywood, ni que alguien le diera permiso. Usó la falta de dinero como su escuela de cine. Así que, error 1, esperar el permiso. La acción viene antes que el permiso, no después. Pero si superas hay uno más peligroso, y el que más plata te cuesta. Error 2, regalas tu arte. El segundo error es el que vacía tu bolsillo sin que te des cuenta. No separar el amor del negocio. Tú haces esto por amor y está perfecto, es hermoso. Pero el amor y el negocio son 2 cosas distintas. Y cuando las mezclas, el arte se convierte en un hobby caro que te agota y no te da de comer. Esto nos lo dijo Angelo, saxofonista de Corazón Serrano, y se nos quedó grabado. Te cuento que muchos músicos, muchos bailarines, muchos artistas hacemos esto por amor, de verdad. Llevo un instrumento de $10,000 para cobrar 200. Eso es amor. Dile a un abogado, oye, déjame la cárcel, pero hazme una rebajita. No, pero a los músicos sí. Por amor y no cobran. ¿Te suena? Y hay una capa más profunda. La mayoría de artistas no sabe cuánto le cuesta su propio trabajo. No suma el traslado, el material, las horas de ensayo, el desgaste, su tiempo. Y si no sabes cuánto te cuesta, estás trabajando gratis sin siquiera darte cuenta. Y no te hablo de algo que oí. Yo he cobrado 50 soles por un video. He aceptado trabajos que no quería, solo para llegar a fin de mes y pagar mis programas. Y muchas veces tuve que postergar este proyecto Arte Inquieto, lo que de verdad amo,
porque no me daba ni el tiempo ni la plata. Cobrar poco no es humildad, es una trampa que te obliga a dejar de lado justamente lo que más te importa. Ojo, cobrar no te vuelve el malo de la película. Recuerda, el arte es de la gente, pero para poder seguir dándoselo a la gente, tienes que sostenerte. Así que define qué haces gratis, por gusto, por portafolio o por alguna causa, y qué no. Calcula cuánto te cuesta de verdad una obra. Esa cifra es tu piso. ¿Cobras por encima o no sales? Cobrar lo que vales no te hace menos artista. Te hace un artista que va a seguir siendo artista el año que viene. Y aquí llegamos al tercer error, el que hace que, aunque hagas bien los dos primeros, nadie llega a ver tu trabajo. El tercer error es esconderte, y lo disfrazamos de 1000 excusas. Todavía no está listo, no me gusta figurar, el que sabe, sabe. Pero la realidad del 2026 es esta: tu obra compite con todo el internet. Si no la muestras y no la muestras constante, para el mundo simplemente no existe. Grabar y publicar no es vanidad, es supervivencia. Y aquí te doy un dato que no es opinión mía. En 2008, Kevin Kelly escribió un ensayo que hoy es una biblia para creadores: 1000 True Fans. Su idea: no necesitas ser famoso ni millones de seguidores para vivir de tu arte. Necesitas alrededor de 1000 fans verdaderos, gente que compra lo que haces, que va a tus shows, que te apoya de verdad. Con 1000 así, un artista vive. No necesitas gustarle a todo el mundo, necesitas encontrar a tus 1000. ¿Y cómo? No se puede si estás escondido. A esos 1000 los encuentras mostrándote una y otra vez hasta que la gente correcta te encuentra. Y yo esto lo viví en carne propia. Todo lo que grababa lo mostraba a mis profesores, a mis amigos, les pedía crítica, feedback, aunque doliera. Y de tanto mostrar y corregir salió mi corto Frente a ti. Ese corto se seleccionó en festivales dentro y fuera del país. Viajé a Colombia a presentarlo y a hablar de la historia frente al público. Mi documental ganó un festival nacional, el corto de ficción uno regional. Nada de eso pasó porque yo fuera un genio escondido, pasó porque me moví y lo mostré. Así que, error 3, esconderte. La cura es incómoda pero simple. Muéstrate. Hoy, aunque no esté perfecto. Ahora ya conoces el bucle y los 3 errores. Solo falta lo más importante: cómo salir. Para esto hay 3 pasos. Paso 1. Ponle nombre al miedo real. La próxima vez que te encuentres regalando tu trabajo sin publicar, para. Pregúntate, ¿qué estoy evitando de verdad? Casi nunca es cobrar o publicar. Es el miedo a que me digan caro, el miedo al no, el miedo a que me vean que no soy tan bueno. Cuando le pones nombre a la emoción, dejas de creer que el problema es la tarea y recuperas el control. Paso 2. Haz lo mínimo ridículo. No digas voy a crear una marca, di publico una obra hoy. No digas voy a conseguir clientes, di esta semana le digo mi precio a una persona. Reduce la fricción a algo tan pequeño que tu cerebro no active las alarmas, y cuando lo haces ya empezaste. Y lo enorme se vuelve manejable. Y que no te suene a frase de taza, ¿no? Empezar con lo mínimo tiene nombre científico: activación conductual. Y en estudios clínicos logra que 2 de cada 3 personas reduzcan sus síntomas a la mitad o más. En varios estudios funciona tan bien como los antidepresivos. Empezar pequeño no es cursi, está medido y funciona. Ahora, paso 3. Repite hasta que sea identidad. Cada vez que publicas, cada vez que cobras lo que vales, le das a tu cerebro una prueba. Soy un artista que se muestra y que cobra. Repite esa prueba suficientes veces y deja de ser esfuerzo. Se vuelve quién eres. La disciplina no es fuerza de voluntad, es identidad construida a punta de pruebas pequeñas. Así se sale del bucle del artista invisible. El talento te trajo hasta aquí. Eso ya lo tienes. Pero lo que te va a hacer vivir de esto no es más talento. Son estas decisiones: dejar de esperar permiso, cobrar lo que vales, mostrarte hasta encontrar a tus 1000. Yo estoy empezando de nuevo ahora mismo, desde mis ahorros, apostándolo todo. Si yo puedo intentarlo otra vez desde cero, tú puedes empezar hoy. Y que quede claro, porque es lo que creo de verdad. Esto no va de volverte rico, ni de que el arte sea solo para quien puede pagarlo. El arte es de la gente. Cobrar es justamente lo que te deja seguir
dándoselo. Porque el arte no se certifica, se hace y se hace visible. Todo esto, los 3 errores, el método y 10 lecciones más de los artistas reales que entrevistamos, lo resumí en una guía gratuita, sin humo, sin hazte rico en 30 días. Solo lo que de verdad funciona para los que viven de esto. La puedes encontrar en arteinquieto.com, el link está abajo en la descripción. Y otra cosa, no olvides suscribirte, porque cada semana estamos soltando un nuevo video. Nos vemos en el siguiente. Y no olvides ver el video de acá, porque está muy top.